Vamos a realizar el test de Astra, una prueba submáxima en cicloergómetro, el cual se utiliza para estimar la VO2 máxima, es decir, la capacidad aeróbica del sujeto a partir de la relación entre la frecuencia cardíaca y una carga de trabajo constante. Para esta prueba se necesita un cicloergómetro o una bicicleta estática que permita regular la carga de trabajo. Un monitor de frecuencia cardíaca, ya sea un pulsómetro, puedes hacerlo de manera manual o puedes usar un reloj inteligente, y una tabla o monograma de Astram o las fórmulas para medir o para estimar el volumen, la VO2 máxima. Además, es importante contar con un espacio adecuado, que el evaluado use ropa cómoda y que esté clínicamente apto para realizar este ejercicio. Antes de iniciar esta prueba, el evaluado realiza un calentamiento de 2 a 3 minutos a baja resistencia. Luego se establece una carga fija seleccionada según el sexo y el nivel de condición física. En este caso, yo soy un hombre de 20 años que realiza 170 minutos por semana durante 5 días. Esto, según los criterios de la ACCM, me considera como activo. Por eso se utilizó una carga de 150 watts, manteniendo una cadencia constante de 50 a 60 revoluciones por minuto durante un total de 6 minutos. Durante toda la prueba se registra la frecuencia cardíaca cada minuto. Es muy importante que esta sea tomada en los minutos 5 y 6 y que la diferencia entre estas mediciones no supere los 5 latidos por minuto, ya que esto indica que se ha alcanzado un estado estable cardiovascular. Si no se logra esta estabilidad, se debe ajustar la carga o prolongar el tiempo de pedaleo. En este caso, yo registré una frecuencia cardíaca en reposo de 64 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca tomada a los 6 minutos, o sea, al finalizar el ejercicio, de 125 latidos por minuto. A los 5 minutos mi frecuencia cardíaca era de 120. Como podemos ver, cumplimos el criterio de que la carga cardiovascular fue estable. Este valor de 125 final obtenido a los 6 minutos se encuentra dentro del rango submáximo válido del test, por lo que la prueba se considera válida y segura, ya que el rango oscila entre 120 a 170 latidos por minuto. Para estimar la VO2 máxima, primero convertiremos la carga de trabajo a kilogramos por metro y por minuto. Sabemos que un watt equivale a 6.12 kilogramos por metro por minuto, por lo cual en 150 watts equivalen a 918 kilogramos por metro por minuto. Luego calcularemos el consumo de oxígeno submáximo utilizando la ecuación del ciclismo. La VO2 máxima es igual a 7 más 1.8 por la carga dividida para el peso corporal. Al reemplazar los valores obtenemos una VO2 submáxima aproximada de 29 milímetros por kilogramo por minuto. Este valor se extrapola al máximo utilizando la frecuencia cardíaca máxima teórica, calculada con la fórmula de 220 menos la edad, por lo cual en este caso obtenemos que son 200 latidos por minuto. Al aplicar la relación entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca final, obtenemos que la VO2 máxima aproximada es de 47.4 milímetros por kilogramo por minuto. Finalmente, al comparar este resultado con las tablas de clasificación para los hombres entre 20 y 29 años, se concluye que el evaluado presenta una condición aeróbica buena a estable, lo que refleja un adecuado funcionamiento del sistema cardiovascular. Este valor también refleja una eficiencia cardiovascular y respiratoria para captar, transportar y utilizar el oxígeno durante el ejercicio. En términos funcionales, significa una buena resistencia aeróbica y un bajo riesgo cardiovascular asociado al sedentarismo. Ahora vamos a explicar el protocolo de Bruce. El protocolo de Bruce es una prueba máxima, progresiva y continua que se utiliza ampliamente en el ámbito clínico y académico para evaluar la capacidad aeróbica y estimar el volumen, la VO2 máxima, que representa la máxima cantidad de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio. Esta prueba se realiza en una caminadora y se caracteriza por incrementos progresivos tanto de la velocidad como de la inclinación, lo que aumenta de forma gradual la exigencia cardiovascular, y esta, al ser una prueba máxima, el sujeto continúa hasta llegar al agotamiento voluntario o hasta que aparezca algún tipo de criterio clínico de detección en el cual digan pare, ya no puede continuar. Antes de iniciar el test, el evaluado debe encontrarse en reposo y en condiciones
médicas adecuadas para realizar este ejercicio. En mi caso, al ser un hombre de 20 años, antes de iniciar la prueba, y yo veo clínicamente sano, antes de iniciar esta prueba, registramos la frecuencia cardíaca en reposo que fue de 70 latidos por minuto, lo cual indica un estado basal normal y seguro para iniciar esta evaluación. El protocolo de Bruce inicia con una velocidad de 2.7 km por hora, lo cual y una inclinación de el 10%. Cada etapa tiene una duración de 3 minutos y al finalizar cada etapa, esta se va incrementando simultáneamente la velocidad y la pendiente de la caminadora, lo que provoca un aumento progresivo de la demanda metabólica y del consumo de oxígeno. Durante la prueba se realiza un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, ya que esta variable permite evaluar la respuesta del sistema cardiovascular al esfuerzo. A medida que avanzan las etapas, el corazón incrementa su frecuencia cardíaca para satisfacer las mayores demandas de oxígeno de los músculos en actividad. En este caso, como ya habíamos mencionado, mi frecuencia cardíaca en reposo era de 70 latidos por minuto y logró alcanzar una frecuencia cardíaca al final de todo el ejercicio de 137 latidos por minuto. Este aumento refleja una respuesta fisiológica adecuada y esperada frente al esfuerzo progresivo. Habíamos dicho que esta prueba podía terminarse al llegar a el detenimiento voluntario. El ejercicio tuvo una duración total de 18 minutos, lo cual indica que el evaluado logró completar varias etapas del protocolo, demostrando una buena tolerancia al ejercicio y una adecuada resistencia cardiovascular y respiratoria. El tiempo total alcanzado es la variable fundamental que se utiliza para el cálculo de la VO2 máxima en este protocolo. Para estimar la VO2 máxima en hombres, se utiliza una fórmula específica que relaciona el tiempo total de ejercicio con el consumo de oxígeno. En este caso, al reemplazar el tiempo de 18 minutos en la ecuación correspondiente, se obtiene que tenemos una VO2 máxima de 67.1 kilogramos por peso por minuto. Este valor se expresa en mililitros por kilogramo por minuto, que es la unidad estándar para evaluar la capacidad aeróbica. Posteriormente, el resultado se compara con las tablas de clasificación según la edad y el sexo, específicamente para hombres entre 20 y 29 años. De acuerdo con estas tablas, la VO2 máxima cercano a 68 milímetros por kilogramos por minuto corresponde a una condición aeróbica excelente, lo que indica una alta eficiencia del sistema cardiovascular y respiratorio, así como una buena capacidad para sostener el esfuerzo físico intenso. En conclusión, el protocolo de Bruce permite evaluar de forma objetiva la respuesta del organismo al ejercicio máximo, identificar el nivel de condición aeróbica y aportar información clave para la prescripción del ejercicio y a la evaluación del estado físico general. En este caso, los resultados obtenidos reflejan una buena capacidad cardiovascular y respiratoria para un adulto joven. El STEP test de Harvard modificado es una prueba funcional submáxima que se utiliza para evaluar la condición cardiorrespiratoria, específicamente la capacidad del sistema cardiovascular para recuperarse después de un esfuerzo físico. Esta prueba analiza cómo responde la frecuencia cardíaca durante la fase de recuperación, la cual nos permite tener una actitud física. Se emplea con frecuencia en el hábito de educación física, fisiología del deporte, que no requieren equipos sofisticados. Los materiales necesarios para realizar el STEP de Harvard modificado se necesitan materiales simples y accesibles, como es un banco o un escalón estable, aproximadamente de 40 a 45 centímetros en hombres, 33 a 40 centímetros en mujer, y un cronómetro o un reloj con segundero, un metrónomo o audio que marque el ritmo, un monitor de frecuencia cardíaca o palpación manual del pulso, una hoja de registro para anotar los valores obtenidos. ¿Cómo se realiza el ejercicio? El procedimiento del STEP de Harvard modificado es el siguiente.
La persona se coloca frente al banco, se indica un ritmo constante de 30 pasos por minuto, siguiendo la secuencia. Sube un pie, sube el otro, baja uno, baja el otro. El ejercicio se mantiene durante 3 minutos. Se detiene antes si la persona presenta fatiga excesiva. Al finalizar del ejercicio, el evaluador se siente inmediatamente. Se registra la frecuencia cardíaca durante la fase de recuperación, generalmente en momentos del primer momento del 1.5 minutos, 2.5 minutos y 3.5 minutos. Y la fórmula siguiente es esta. Un valor más alto indica una mejor capacidad de recuperación cardiovascular y por tanto una mejor condición física. La prueba de IMSA de 3 minutos es una prueba submáxima que se utiliza para evaluar la aptitud cardiorrespiratoria de una persona de forma rápida, segura y sencilla. Esta prueba se basa en la frecuencia cardíaca medida inmediatamente después del ejercicio, lo que permite estimar la eficiencia del sistema cardiovasculatorio. Es una prueba ampliamente utilizada en promoción a la salud, educación física, especialmente en las poblaciones generales. Para realizar la prueba del IMSA de 3 minutos se necesitan los siguientes materiales: un banco o un escalón de 30 centímetros de altura, un cronómetro, un metrónomo, un monitor de frecuencia cardíaca o palpación manual de pulso, una tabla de clasificación de IMSA según la edad y sexo. El procedimiento de la prueba de IMSA de 3 minutos es el siguiente. La persona se coloca frente al banco, el metrónomo se ajusta a 24 pasos por minuto, se realiza la secuencia sube un pie, sube el otro, baja uno, baja el otro, manteniendo el ritmo marcado. El ejercicio se mantiene durante 3 minutos continuos. Al finalizar el ejercicio, la persona permanece de pie. Se mide la frecuencia cardíaca durante 1 minuto, iniciando inmediatamente al terminar el ejercicio. El resultado de la prueba de IMSA se obtiene a partir de la frecuencia cardíaca post-ejercicio. A diferencia del STEP de test de Harvard, no se utiliza una fórmula matemática, sino que se usa el valor obtenido, se compara en una tabla de referencia según la edad y el sexo. Y esta prueba se interpreta una frecuencia cardíaca más baja después del ejercicio indica una mejor condición cardiorrespiratoria, mientras que la frecuencia cardíaca elevada sugiere una menor eficiencia cardiovasculatoria. El índice de Ruffier-Dixon es una prueba funcional submáxima que se utiliza para evaluar la adaptación del sistema cardiovascular al esfuerzo físico y su capacidad de recuperación. Esta prueba analiza la respuesta de frecuencia cardíaca antes, durante y después del ejercicio, lo que permite valorar la eficiencia cardíaca. Es una prueba ampliamente utilizada en el ámbito de educación física, deporte, entre otras. Para realizar el índice de Ruffier-Dixon se requieren los siguientes materiales: un cronómetro, un espacio libre para realizar sentadillas, un monitor de frecuencia cardíaca o palpación manual de pulso, una hoja de registro para anotar los valores. El procedimiento del índice de Ruffier-Dixon es el siguiente. En reposo con la persona sentada se mide la frecuencia cardíaca inicial llamada P1 durante 15 segundos y se multiplica por 4. A continuación la persona se realiza las sentadillas durante 45 segundos manteniendo un ritmo constante. Inmediatamente al finalizar el ejercicio se mide la frecuencia cardíaca denominada P2. Durante eso se multiplica por 4. Tras 1 minuto de recuperación en reposo se mide nuevamente llamada P3 y se multiplica por 4. Con los valores obtenidos se calcula el índice de Ruffier-Dixon mediante la siguiente fórmula, la que está aquí. La interpretación del índice de Ruffier-Dixon se realiza de la siguiente manera.